gracias a Dios por las bendiciones que usted nos ha dado. Señor, gracias, Padre, por todas aquellas personas que se están conectando con nosotros por las diferentes plataformas. Muévete, Señor, gloria al Señor. Te pido que traigas paz a la familia de República Dominicana. Te presento los pastores, los evangelistas, los misioneros. Señor, glorifícate, los niños huérfanos, Señor. Te presento aquellas prostitutas, Señor, te presento los inválidos, presento los que duermen en la calle. Señor, glorifícate, presento los descarriados en esta mañana. Que haya un fluir de tu Espíritu Santo. Que el poder de Dios se mueva, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. No le estamos dando orden, se lo estamos pidiendo. Que el fluir de Dios sea en una manera poderosa. Señor, gracias, porque tu presencia está con nosotros. Inmediatamente voy a presentar las personas que me acompañen esta mañana, la cual vamos a tratar un tema muy importante. La gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buenos días, bendiciones. Mi nombre es Jeffrey Martínez. Es para mí un placer y un honor estar aquí en esta mañana con mi hermano Víctor. En sus programas Las misericordias de Dios son imprescriptibles. Y hoy estaremos tratando un tema y es cómo nosotros podemos tener una apariencia de piedad, pero en nuestro interior no estamos siendo transformados. Yo entiendo que es algo importante nosotros mostrar a la vez una santidad exterior, pero una transformación interior. Y hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, su capítulo 7, y vamos a estar viendo varios aspectos de una controversia que Jesús tiene con los escribas y fariseos. Así que tome asiento, si está en su lugar de trabajo, preste atención, si tiene su Biblia en mano, pues téngala abierta y vaya allí al Evangelio de Marcos capítulo 7, para que podamos ver varias cosas que el Señor señala allí y podamos aprender. Así que manténgase en sintonía y más adelante, ok, bien. Dice en Marcos capítulo 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, de los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien, ¿qué vemos aquí, amados? ¿Hacia dónde había girado la secta de los escribas y de los fariseos? Ellos eran los que representaban a Dios en el pueblo. Ellos eran los líderes espirituales. Ellos eran los que dirigían la adoración, los que dirigían el templo. Ellos eran los que manejaban la Torá. Ellos eran los que enseñaban al pueblo.
ellos eran los maestros de Israel. Es por eso que cuando usted entra al Evangelio de Juan, en su capítulo 3, usted ve que dice que había un fariseo llamado Nicodemo, un escriba, que viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Y en esa conversación Cristo le dice que debían nacer de nuevo. Pero entonces, en medio de esa conversación, él les dice: tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Entonces, amados, los escribas eran, como les dije, los que enseñaban al pueblo, eran los que tenían la palabra de Dios, eran los que representaban a Dios. Pero ¿qué sucedió con el tiempo y durante los años? Es que ellos, al estudiar la palabra, al representar a Dios para el pueblo, ellos habían traído ya, se habían convertido ya en lo que era una tradición. Y es por eso que Cristo le dice que ellos, aferrándose en el versículo 3 a la tradición de los ancianos, dice: y si muchas veces no se lavan las manos, oigan cuál era la regla: no comían pan. Amén, Jeffrey. Y el problema de Jesús en aquellos tiempos no era con las personas que no iban al templo. Era con esas personas que iban al templo, esas personas que sabían la palabra de Dios, le querían poner carga a las otras personas que ellos mismos no llevaban. Y él le dijo en un momento que hagan todo lo que ellos dicen, pero que no hagan lo que ellos hacen. Ellos siempre estaban buscando una excusa delante de Dios. Es por eso que Jesús, en un momento, cuando le llevan el paralítico, él le dice: ¿por qué caviláis en dos pensamientos? Ellos todavía no estaban decididos. Ellos siempre trompezaban ante Dios. Es como tú dices, Nicodemo viene honrando a Dios, a Jesús. Sabemos que viene de Dios, pero el momento a donde Dios no pierde tiempo con el ser humano, sino que le demuestra la salvación, es lo que poco ministerio o poco púlpito se está predicando: salvación, sanidad interior, renovar el hombre. Por eso que Pablo dice: renovad vuestra mente. Es que la gente no se ha preocupado por el interior del hombre. Sí, eso es muy importante, porque el punto aquí es que Cristo le dice: ellos están viendo que los discípulos del Señor están comiendo, pero no se lavan las manos, se comían los alimentos. No es que no debemos lavarnos las manos, hay que ser higiénicos. Pero aquí el punto era que ellos habían convertido esto en una tradición. Y ya para ellos no había un punto de misericordia. Ellos habían crecido religiosamente y se habían puesto por encima de los demás. Es por esto que Cristo le dice que ellos eran hipócritas. Y una gente que es hipócrita es una persona que tiene doble cara. Es una persona que te dice: Víctor, no debes pecar, pero él tiene debilidades y él peca detrás del telón, nadie lo ve. Es por eso que él te puede juzgar y decirte: no debes hacer esto, pero él ni con un dedo la puede levantar. ¿Por qué? Porque es una apariencia, es una hipocresía. Y es por eso que le preguntan a Jesús en el versículo 5 y le dice: pues los fariseos y los escribas les preguntan: ¿por qué tus discípulos, oye, no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí es. Ellos querían que los discípulos tengan la misma costumbre de ellos. Ellos, los que no sabían que el maestro de los maestros estaba en medio de ellos y vino a aclararle este panorama. Nota algo. Ellos les dicen en esa pregunta: sino que comen pan con manos inmundas. Víctor, para Dios, comer con las manos sin lavar ¿es algo inmundo? ¿Verdad que no? No. No. ¿Qué es lo que está contaminado en el hombre? Su corazón. Porque en Mateo 15, en este mismo pasaje, es paralelo. Lo que pasa es que Marco escribe de una forma y Mateo de otra. Uno tiene una información, otro tiene otra. Pero ¿qué pasa en Mateo 15? Que Jesús le dice a ellos que lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que hay en el interior del hombre. Dice: porque lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Ahí es que está el problema de nosotros.
El pecado, lo que el hombre no ve, pero Dios lo ve. Podemos engañar al hombre, podemos vestirnos de pastor, de misionero, pero ¿qué Dios está escudriñando en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Dice la palabra de Dios que cuando le trajeron el paralítico, Jesús le dijo, tu pecado te son perdonados. Jesús estaba yendo a la raíz del problema. Jesús estaba yendo más allá de una sanidad física a una sanidad que él sabía que estaba enfermo el hombre. Hoy vemos personas que se ven muy bonitos, se ven bien vestidos, pero por dentro hay problemas, hay herida, Jeffrey. Sí, Víctor. Hay heridas que ellos todavía no han podido superar porque alguien lo traicionó, alguien lo violó. Hay gente en la iglesia que no han podido tener un matrimonio feliz porque todavía ellos no han recibido ese perdón. Ya Dios te perdonó. Hay gente que tienen problemas. Dios te perdona, tú fallas, pero tú no te perdonas a ti mismo. Sí, eso es un problema, porque la lucha interna del ser humano es tratar de buscar cómo yo puedo solucionar mi problema. O sea, el problema aquí no era la mano sin lavar. El problema aquí no era la tradición. El problema aquí es que solamente en las manos de Dios nosotros podemos ser transformados. Es por eso que cuando llegue el Evangelio de Cristo, que viene a perdonar pecados, es la vida de Cristo en el ser humano. Es la vida de Cristo en el creyente. Es el Espíritu de Dios morando en ese creyente y transformándolo a la imagen de Cristo. Amén, Jeffrey. Es como una casa que tú le pintas el frente y cuando tú entras adentro hay un desastre. Porque queremos ver que el frente se vea lindo para que la gente lo vea y adentro no pintamos, no sanamos esa grieta. Y entonces hay gente que se ven muy bonitos por fuera, pero cuando tú te acercas, tú te das cuenta del problema que tienen. Porque se han preocupado más de afuera que dentro. Uh-huh. Mira, hay algo, después de la caída, en Génesis capítulo 3, dice que la humanidad, según los teólogos, se embarcó en lo que es la inseguridad, el temor, el miedo, los celos, todo eso. Nosotros luchamos con todo eso. Pero ahora, en el término de la redención, del perdón de nuestros pecados, ahora en el Evangelio, nuestra vida ahora está siendo transformada como gradualmente por el Espíritu de Dios. Estamos en un proceso de santificación, pero eso se da en el terreno de Dios y no en el terreno nuestro. Amén, Jeffrey. Mira, Timoteo capítulo 2, versículo 20, segundo de Timoteo, pero en una casa hay grandes, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escucha el 21. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El que se limpia de esto, del odio, de la contienda, de la mentira, del chisme, la iglesia debe de sacar todo eso. Y cuando hablo de iglesia, no estamos hablando de cuatro paredes, Jeffrey. Estamos hablando de seres humanos que tienen problemas, pero todavía no lo han aceptado, que tienen que trabajar con eso, que tienen que orar por eso, que tienen que despegarse de eso. Y Dios está hablando, claro. Debemos poner atención a la palabra y trabajar esa área que somos débiles, gloria al Señor. Sí, nota que dice el versículo 6, dice, y respondiendo él, o sea, Cristo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió, este pueblo de labios me honra, mas note el punto importante aquí, Víctor, mas su corazón está lejos de mí. Debemos acercarnos, Jeffrey, a Dios según lo que Dios está diciendo, porque hay gente que adoran a Dios, pero su alabanza no están siendo recibida por Dios. O sea, es un peligro del autoengaño. Es yo querer mantener una apariencia que verdaderamente yo no tengo.
O sea, hipócrita es tener doble cara. O sea, Víctor, a ti te muestro una cosa, pero detrás de cuando yo cierro mis puertas en el hogar donde yo vivo, es otra cosa. Es diferente cuando nadie está viendo mi teléfono, que solo yo y mi teléfono estamos solos. Y tú sabes, Víctor, que nosotros luchamos con realidades Amén. de nuestra vida, de este mundo caído. Y voy a leer una cita, dice: es un hecho que los creyentes no somos diferentes a los fariseos. Y dice, y por eso la pregunta no es si somos orgullosos. La pregunta es cómo se manifiesta el orgullo de nuestro corazón. El Señor nos permite identificar los momentos en que nuestro ego quiere ensancharse para pretender quedarnos con la gloria que le pertenece a Él. O sea, yo tratar de, no, yo, esa gente son, yo no soy así, yo me guardo, yo soy un hombre de Dios, tú, sin la obra del Señor en tu interior. Porque yo oraba anoche y yo le decía, Señor, verdaderamente yo lo que soy es un hipócrita, yo lo que soy es un religioso. ¿Por qué? Porque yo no estoy mostrando tu vida. Y tú dices que has venido a dar vida y has venido a dar vida en abundancia. Y la primera carta de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos ha manifestado y la hemos visto y os testificamos y os anunciamos que la vida eterna es Cristo. O sea, es la vida de Cristo en mi vida que me está transformando para conformarme a su vida. Amén. Esto no es un conjunto de reglas, esto no es que yo hago un volumen de cosas, es la vida de Cristo transformando mi vida. Amén. Por eso es que estos hombres pusieron tantas tradiciones y así muchas veces está el pueblo con muchas tradiciones. Voy al culto los 7 días de la semana, ayuno los 7 días de la semana, y hago silicio los 7 días de la semana, y es por eso que no hay un cambio en el interior. Amén, porque todavía no se han encontrado con Jesús. ¿Por qué no se han encontrado con Jesús? Vuelvo atrás. Porque cuando Nicodemo viene a Jesús, Jesús le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo seguro creía que estaba bien. El joven rico creía que estaba bien porque guardaba los mandamientos. Iba todos los días al culto, como tú dices. Pero cuando Jesús, aleluya, le dijo, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres, ¿qué él hizo, Jeffrey? ¿Dónde estaba su corazón? Entonces, en esta mañana, Dios vino a decirte, no estamos comportando como personas hipócritas. Bien dijo Isaías, este pueblo de labios me honran, me adoran, me predican, santifican y vocean y danzan y predican y hablan en lengua, pero su corazón está lejos de mí, porque sus hechos están negando que me conocen. Así es. Nosotros, el apóstol dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Sí, Santiago. Dios está dispuesto, Jeffrey, a estar contigo. Pero de ti depende si Dios está contigo. Nota algo para como ir aterrizando esto. Cristo le dice en la cita que él le da de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, oye, ¿qué dejaron atrás? El mandamiento de Dios. Y tomaron seguro cosas que le venía a la mente. Claro, porque son tradiciones de hombre. O sea, si tú pones la balanza en el corazón de ellos, lo que pesaba más era su tradición. Es por eso que hay personas que si no pueden ir 2 días al culto, ya ellos se sienten que ya no son cristianos, que ya no se sienten identificados con Cristo. ¿Por qué? Porque solamente han trabajado en el exterior. Y no estoy diciendo que no trabajen en el exterior, pero hay un trabajo que es más profundo, que allí no llegan los ayunos, allí no llegan los cilicios, allí llegan las oraciones contristas y humilladas para transformar a un hombre que se ha sometido bajo la poderosa mano de Dios. Es por eso, Jeffrey, que como él dice, han dejado
los mandamientos de Dios, han dejado la palabra ¿A un lado? a un lado. Y ya vemos que las reflexiones las tienen más en cuenta que la palabra de Dios. Los cuentos en el púlpito, lo que va a transformar a las personas es la palabra de Dios, es la palabra de la cruz. Es arrepentido, convertido, para que vuestros pecados sean perdonados. Estamos dibujando el mensaje mucho. Jesús no dibujaba el mensaje. Jesús iba al blanco. Jesús iba a donde había el problema. Jesús fue a donde había el problema. Y le decía a Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Seguro él estaba hablando de una casa física, pero también podemos interpretar que él estaba diciendo en una casa. En la casa, en el cuerpo de nosotros. El templo, dice Pablo, ¿no sabéis que el templo del Espíritu Santo somos nosotros? Así es. Entonces Dios no puede morar en un templo sucio. Si tú limpias la iglesia física y la iglesia espiritual está limpia, está preparada para que Dios se manifieste en tu vida. Una cosa le toca a Dios, pero una cosa le toca a Víctor Manuel y a Jeffrey, es limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Gloria al Señor. Y oye algo, en ese contexto del versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aleluya. Y les dice, él les dice, ustedes, ¿a dónde han llegado? O sea, ¿dónde ustedes están colocando la palabra de Dios en su vida? Porque, Víctor, hay personas, y excúsenme la palabra, hay personas que están en la iglesia y van a cada actividad como aquellas personas que usan estupefacientes, que están como que en cada actividad hay como que moverle las emociones, porque si no le muevo las emociones, como que no siento esa sensación y Dios no está conmigo, como que hay que darle un estupefaciente, una droga para ellos sentirse bien, porque la vida de Dios no está trabajando en ellos. Entonces, cuando eso sucede, Jeffrey, quiere decir que Dios no esté en el ambiente. El predicador de hoy tradicional, el que Dios usa, si no mueve las emociones, no lo está usando Dios. Pero el punto es que es el pueblo que lo ha llevado ahí. Entonces el pueblo es el culpable. Entonces cuando Moisés dura todos esos días, el pueblo le pide a Aarón que le haga un Dios. Claro. Y Aarón le hizo un Dios. Porque Dios le da al pueblo lo que el pueblo busca. Fue por eso que el pueblo pidió rey. Y Dios le dio a Saúl, pero el pueblo no quería lo que Dios quería darle. Es el problema de hoy en día. O sea, Dios te da la palabra y tú quieres otras cosas. Una reflexión. Que fulano de tal venga y noche de gloria, y quien representa la gloria es el hombre. 3 días de avivamiento. El avivamiento tiene que ser eterno en la vida de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Que hay en ti. Nosotros debemos ser avivadores. No puede decir que tenemos un día de avivamiento. Agárrate de la mano, sacúdele la mano. Ahí viene el soplo de Dios. Sí, está ahí. O sea, respetando eso. Gloria al que lo hace. Pero esa no es la vida que está siendo transformada. Porque, Víctor, si tú te das cuenta, nuestras oraciones, Señor, activa, que haya activación profética. Señor, este es el tiempo de Dios, esta es la expansión. Pero tú nunca oras, Señor, que yo aprenda a amarte y a obedecerte. Gloria a Dios. Que hay una pasión por ti en mi interior. Amén. Que cada día yo me levante y la vida de Cristo otros la puedan ver. Amén, Jeffrey. Y que tú no puedes esperar que alguien ore por ti para tú sentir la presencia de Dios. El Espíritu mora en ti, Víctor. Pero si hay tradiciones, Dios no puede estar ahí. Eso es. Hay que romper. Jesús vino a romper las tradiciones. Y en esta mañana Cristo vino a decirte, rompe con eso, rompe con las costumbres tuyas y dale lugar a la palabra de Dios. Ese es el punto. Yo quiero que usted lea el 10. El 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrepresiblemente. Pero vosotros decís, versículo 11, basta que diga un hombre o al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Amén.
O sea, ¿qué Cristo le está enseñando aquí a ellos? A que ellos habían, en la balanza de su vida, habían dejado caer el mandamiento de Dios y la tradición lo había llevado a ellos a decirle al padre o a la madre: mira, yo sé que ustedes tienen necesidad, pero esta ofrenda yo le he apartado a Dios, pero ellos están desobedeciendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Hemos dejado la palabra de Dios. Y cuando se deja la palabra de Dios, hay peligro, Jeffrey. ¿Pero por qué le hemos dejado? Por las tradiciones. Hay peligro, hay que volver a la palabra. Hay que tomar la Biblia de nuevo. Hay que encontrarnos con el Espíritu Santo de nuevo. Yo creo que si lo ponemos a cuenta con Dios, los milagros van a comenzar a suceder en la iglesia. Pero primeramente debemos ser sanados nosotros. La mayoría de personas, cuando se hace el llamado, Jeffrey, que pasen los enfermos, son los mismos cristianos. Tú sabes que yo fui a una actividad y en esa actividad estaba el predicador, cayó alguien y esa persona se veía en una manifestación demoníaca. Los que le rodeaban estaban orando por ella. Y al rato, una de las que estaba orando por ella también cae endemoniada. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, amados. Y es que muchas veces nuestras vidas no están creciendo espiritualmente, no están madurando, no estamos creciendo en nuestra relación con el Señor, porque hemos puesto otras cosas por encima de la palabra y del Señor. Entonces es por eso que Cristo tiene que juzgar la actitud y el patrón de vida que estas personas habían tomado. Habían invalidado el mandamiento de Dios por su tradición, de manera que aún el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ellos lo habían quebrantado y lo habían dejado a un lado para poner la tradición de que las ofrendas que ellos iban a dar, ellos la habían apartado para Dios, a tal punto de que no me interesaba que mi padre o mi madre pasara necesidad. De manera que Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, pero ellos habían quebrantado este mandamiento por la tradición. ¿Y a dónde lo había llevado esto? A un honrar externo y no un honrar interno. No había una devoción de corazón, solo había una devoción externa. Muchos coritos, un gloria a Dios, un aleluya, un par de lengua, y me voy para mi casa, y cuando llego a mi casa mi esposo no me soporta, mi esposa no me soporta, mi madre o mi padre no me soportan. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo en el interior que solamente la palabra de Dios puede hacerla por medio del Espíritu de Dios que mora en ustedes. Así que, amados, debemos tomar esto en cuenta y entender que solamente la palabra de Dios puede trabajar en nuestros corazones y nosotros dejar nuestras tradiciones. Porque muchas veces criticamos a otras religiones de que son tradiciones, de que son religiosos, de que adoran esto, de que adoran aquello, pero nosotros, aún muchas veces como cristianos, estando en el camino de la verdad, teniendo a Cristo como la verdad y la vida, a Cristo como el único camino al Padre, también tenemos muchas tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones se forman de las ideas que una gente tuvo, y esa gente tuvo otra idea y otra idea y otra idea, y esa misma idea se la traspasa a otras generaciones, pero no hay un fundamento para confrontar esas ideas. Amén, Jeffrey. Si nosotros no volvemos a la palabra de Dios, nuestra generación que viene atrás está en peligro. Pero mucho peligro. Porque estamos dejándole un terreno muy amplio por el cual ellos no van a tener un fundamento. Estamos dejándole un terreno de emocionalismo. Estamos dejándole un terreno de pragmatismo, de lo que funciona. Lo que funciona es lo rápido, lo que funciona, ver la gente corriendo. Y eso no lo va a permitir luchar contra el pecado, luchar contra las ansiedades, luchar contra el sufrimiento. Hay que explicarle la realidad. Tú vas a tener necesidad. A ti te va a llegar el momento
que tú vas a recibir tentación. ¿Cómo yo voy a rebasar la tentación si no me enseñaron la palabra de Dios? Si no me enseñaron a amar al Señor. Porque una cosa es hacer las cosas correctas con las motivaciones incorrectas. Óyeme, los fariseos, ok, hay tradiciones, bien, la hago correctamente, pero la intención aquí era la correcta, Víctor. No. Porque ellos habían invalidado. Ellos habían dejado atrás la palabra. ¿Y las misericordias dónde la habían dejado? No, los fariseos no tenían misericordia de nadie. Los fariseos veían una mujer prostituta, usted se recuerda, y la llevaron para matarla. A pedradas. Y él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces hay gente que no son misericordiosos, pero cuando están en el suelo, quieren que hagan misericordia con ellos. Quiero que adelante la lectura en el versículo 14. Dice aquí, y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aleluya. Nota, nada de lo que hay en el hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. La tradición podía contaminar al hombre. No. Ya él estaba contaminado. Ya nosotros estamos contaminados. El salmista dice, no recuerdo el salmo, él dice como que en pecado fui concebido. O sea, desde la matriz, desde el nacimiento, nosotros venimos inclinados a nosotros mismos. Nosotros estamos dañados totalmente por el pecado. Toda nuestra voluntad, todas nuestras intenciones están manchadas por el pecado. Hay personas, Jeffrey, que están peleando realmente con ellos mismos. Nosotros peleamos con nosotros mismos. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y se sienten en amargura, en dolor. Y esa amargura y ese dolor se encuentra ahí adentro. Y él le dice, no es lo que sale. No es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué sale de la boca del hombre? ¿Qué hay en tu corazón? Sí. ¿De qué está lleno? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí sale el odio, el engaño, la hipocresía, lo que ellos estaban viviendo. Entonces ellos querían que también los discípulos se montaran a donde ellos estaban montados. Y la iglesia de Cristo tiene que levantarse urgentemente, Jeffrey. Sí, nosotros siempre esa cita llega a mi mente y es que el corazón del problema es el problema del corazón. Y para culminar esto, Cristo dice en el versículo 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese problema lo tenemos, pero lo estamos ignorando. Ese es el gigante que te está atacando. La malicia, la avaricia, que todo lo quiero, que no quiero nada para mi hermano, que solamente pido para mí. Las maldades. En la iglesia hay maldades, Jeffrey. Sí, en la iglesia, o sea, todos somos pecadores. Y en la iglesia hay hermanos que han madurado, están creciendo en el Señor, pero hay otros que no. Engaño. Hay de todo, en la iglesia hay de todo. Esos son los puntos que debemos tratar. En la iglesia hay de todo. El punto es cómo es que estamos trabajando con eso. Jeffrey, hay gente que está en amargura. Pablo le dice a los Efesios capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia,
Escucha, hermano, y toda malicia. Pablo era un predicador que iba al alma. Directamente, porque él sabe el trabajo que el Señor está haciendo. Entonces, amado, dentro de todo lo que hemos hablado aquí, de que nosotros estamos contaminados, qué bueno, que como dice Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos desviado, que a una nos hicimos inútiles, que no hay quien entienda, que no hay ni siquiera uno, que somos sepulcros blanqueados, que nuestras lenguas lo que brota es veneno de serpiente. Desde ahí, desde esa profundidad teológica que Pablo nos habla de la condición humana y del pecado que ha afectado a nuestra humanidad desde la caída en Génesis capítulo 3. Desde ahí es donde el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios que para salvación, es desde ahí donde Dios toma su evangelio y llama a cada pecador al arrepentimiento para que ahora en Cristo pueda encontrar perdón y transformación solamente en el evangelio de Jesucristo. Amén, Jeffrey. Dice Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Debemos hacer morir el viejo hombre. La muerte entró por un hombre, pero la vida entró por Jesucristo. Sí, ¿dónde vamos a hacer morir eso? Es a los pies de Cristo. La única manera es en la presencia del Señor. Es cuando tú te encierras en tu casa y cuando tú le dices: Señor, yo sé que yo soy un malicioso. Yo soy un pecador. En mí no hay nada, Dios. Solamente la gracia que tú puedes traer a mi vida es la única que me puede transformar. Claro, usamos los medios, el ayuno, usamos la lectura, eso es bueno, todo eso es bueno. Son medios. Pero donde nuestras almas pueden ser transformadas es en la presencia. Es en el estudio de la palabra, de conocer a Dios por medio de lo que Él ha revelado en su palabra. Y eso impacta nuestra vida, porque es lo que el Espíritu de Dios usa para transformarnos. Acuérdate que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8 de que Dios nos escogió y nos salvó para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Amén, Jeffrey. Y que Dios te conoce, Dios sabe que eso está en ti, pero Él no lo puede cambiar si tú no dejas que Él lo cambie. Cuando Adán peca, Él se esconde. Dios lo está llamando. Dice: ¿por qué te escondía? Y que es que tenía vergüenza, pero todo el tiempo tú estuviste a su lado. ¿Cómo es que ahora tú tienes vergüenza? ¿O es que hay algo detrás que tú no quieres confesar? Entonces Dios está buscando que tú confieses. Si hay alguien que lo esté escuchando, que quiere aportar algo al tema, la línea telefónica está a su favor. Pongan un mensaje. ¿Qué usted cree del tema que estamos hoy hablando? Un tema muy poderoso que nos toca a cada persona. Así es. Nos toca algo. Sí. Hay algo en nosotros que debe ser cambiado y debemos trabajar. Gloria al Señor. Si hay alguien ahí. Y nos vamos a hacer una oración, Jeffrey, por el pueblo de Dios. Son temas que la gente se quedan calladitos porque van al alma. Sí, la palabra de Dios no llega vacía. Así que vamos a orar. Amado Dios, Señor, háblanos cada día por tu palabra. Señor, nosotros te necesitamos. Somos hipócritas porque queremos, Señor, venir delante de ti como que voy a orar y no le voy a decir a Dios cómo estoy, cómo me siento. Sí, díselo, porque Él conoce, Él es un Padre bueno y sabe nuestras necesidades, sabe nuestras debilidades, sabe nuestra caída, pero sabe levantarnos. Aleluya. Dios sabe levantarnos y restaurarnos. Él ha venido no a salvar a justos, Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento.
Y Dios es un Dios compasivo y clemente. Gloria a Dios. Ve a tu Padre, Él conoce tus necesidades, Él conoce tus realidades, Él conoce tus debilidades. Gloria no a lo Dios. esconda, ve donde Él. Aleluya. Ve como aquella mujer del flujo de sangre y dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, podré ser sana. Amén. Ve allí, Gloria a toca el Dios. manto del Señor. Ve allí a su presencia y dile, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero tú eres un Dios de misericordia. He caído, levántame, restáurame. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Perdónanos, Gracias, Señor. pero restáuranos. Sí, que ve donde Él, Santo Dios. que Él te conoce, Él es tu Padre. Él puede perdonarte y restaurarte. Así que ve confiadamente al trono de la gracia. Padre, gracias por tu pueblo. Restaura, levanta, guía a cada persona. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Y que seas tú hablando a nuestros corazones. Porque primero, Señor, a quienes has hablado es a nosotros que estamos en esta cabina. Porque todos te necesitamos. Gracias, Señor. Restaura ese pueblo, levanta, viva sus corazones y guíanos a que sea tu vida transformando nuestras vidas miserables, transformándolas, Señor, a la imagen tuya para una vida abundante llena de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Amén. Una persona nos pone un mensaje ahí, nos dice, excelente mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que han escuchado tu palabra. Te doy gracias por aquellos que van en los vehículos, aquellos que están fuera del país, aquellos, Señor, que no se han podido comunicar con nosotros. Te pido que tú estés sanando el alma, estés sanando el corazón de alguien que esté herido, alguien que te falló, Señor, y siente que tú no lo has perdonado. Alguien, Señor, Padre, que se ha apartado de la lectura. Padre, que vuelva a leer la palabra. Alguien, Señor, que te ha fallado y te está diciendo, levántame. Alguien que le está diciendo a Dios, yo quiero comenzar de nuevo. Padre, por favor te lo pedimos. Pedimos, Señor, por toda la programación de Radio Emanuel. Pedimos, Dios, por el maratón, Señor, que viene de fin de año. Te pido que las personas, Señor, puedan aportar a la radio para que nosotros podamos seguir llevando tus palabras. Bendice, Señor, todo aquel que da una ofrenda a este ministerio, que día tras día está con nosotros. Bendícelo en una manera poderosa. Gracias porque tú, Señor, te has glorificado, Padre. Tú te has movido a nuestro favor. Tú estás con nosotros. Estamos creyendo en esta mañana, Sí, Señor. que la presencia de Dios ha estado con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. Y casi estamos terminando, Jeffrey. Seguimos anunciando el libro del pastor Irán Perdomo, 14 de diciembre, frente al cuartel de Hato del Yaque, 6 de la tarde, estará el lanzamiento del libro Proverbio, Frase y Reflexiones. Allí vamos a estar adorando y glorificando al Rey de Reyes con nuestro hermano pastor Irán Perdomo. Y también este programa sigue de pie. Bendigo a Edwin, un fiel hombre de Dios que nos ha ayudado a estar aquí en la emisora, aportando. Oren por él. En el nombre poderoso de Jesús. Estuvo con ustedes su hermano Jeffrey Martínez, siervo del Señor. Aquí estamos para servirle. Así que espero que esta palabra sea de edificación. No estamos acusando a nadie, sino trayendo la palabra de Dios y que ella transforme nuestras vidas. Así que, amados, es un placer. Yo entiendo que muchas veces llegamos a eso y entiendo que el Señor es
quien abre nuestros corazones. Así que muchas bendiciones. Gracias por este tiempo. Dios guarde y bendiga. Amén. Hasta la próxima. Solo háblame, tu misericordia puso en mí una canción. Finaliza aquí su espacio radial. La misericordia de Dios es imprescindible. El evangelista Víctor Manuel los invita para que no se pierdan una próxima entrega. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó. Radio Emanuel y Emanuel TV presentan su maratón de fin de año.